Antes de que tome su asiento, quiero pedirle un pequeño favor, y es que nos podamos mover un poquito para enfrente. Tal vez no tan pegados, yo sé que no podemos estar tan pegados, pero sí un poquito más para enfrente. Hay varias sillas aquí enfrente que todavía están desocupadas. Hay filas enteras enfrente que están desocupadas. Así que quiero pedirle que, si es tan amable, pueda moverse un poquito para el frente. Gracias, gracias de verdad. Qué gusto que esta mañana podamos estar nuevamente en la casa del Señor. Y estamos emocionados porque estamos en nuestra cuarta semana de nuestra serie Dudando de Dios. Quiero pedirle que usted pueda levantar su Biblia en su mano derecha conmigo y diga conmigo: esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo, porque esta es mi Biblia. Voy a leerla, voy a estudiarla y voy a practicarla, porque esta es mi Biblia. Yo creo que todos, y nos vamos a identificar mucho con el mensaje de esta mañana, porque todos en algún punto hemos sido defraudados por alguien en la iglesia. Todos en algún punto, ya sea en esta iglesia, en otra iglesia, y de repente un pastor, un líder, un hermano, un colega de la iglesia hizo algo, dijo algo que chocó en nosotros. De repente no hicieron algo correcto, o dijeron algo fuera del lugar, o los vimos en otro lugar, o tal vez los conocíamos de otro trasfondo, y nos damos cuenta que eso chocó con nosotros, porque de repente pensábamos que era distinto y ahora lo vemos en tras bambalinas y decimos: ¿qué es esto? Esto no cuadra. Yo sé que en este momento se le está viniendo probablemente a usted una persona, y esto puede ser una de las más grandes razones por las cuales el mundo no quiere venir a una iglesia. Porque conocieron a un cristiano, conocieron a una persona que de repente asistía a una iglesia, y de repente cuando mirábamos y examinábamos su vida, no cuadraba una cosa con la otra. De repente inclusive puede estar dentro de nuestra misma familia un tío, una tía, un hermano, un sobrino que era muy devoto, entre comillas, pero cuando lo mirábamos en la fiesta navideña era el más loco, el que más tomaba, el que más chistes fuera de lugar hacía. Entonces nosotros decíamos: ¿cómo es posible eso? Y una de las más grandes causas por las cuales las personas dudan de Dios es porque conocieron en algún punto de su vida a un cristiano que decía ser cristiano pero que no lo era. De hecho, hablando sobre este tema, un teólogo, Brennan Manning, lo explica de esta forma: la principal causa del ateísmo en el mundo de hoy son los cristianos que reconocen a Jesús con sus labios, luego salen por la puerta y lo niegan con su estilo de vida. Eso es lo que un mundo incrédulo simplemente encuentra increíble. Ahora, este no es un mal de hoy. Este no es un mal del 2022. Ese es un mal que está desde hace tiempo. Desde los tiempos de Jesús ya existían personas así. Ya existían personas que decían seguir el camino de Cristo, o que decían seguir el camino de Dios, pero cuando examinaban su vida era un contraste un poco complicado. De hecho, si usted me acompaña al libro de Mateo capítulo 23, el Evangelio de Mateo capítulo 23, vamos a leer el verso 27 y el 28. Mateo capítulo 23, verso 27 y 28. En los tiempos de nuestro Maestro Jesucristo ya existía esta clase de personas, este grupo de personas. Personas que dicen seguir a Dios, pero que con sus acciones dicen lo contrario. Y note que pocas veces, muy pocas veces vemos a Jesús exaltado por alguna situación. Muy pocas veces vemos a Jesús elevar su voz o hablar con palabras duras y ásperas. Y este pasaje es uno de esas pocas ocasiones donde Jesús parece que está fuera de sí, parece otro Jesús. No es el típico Jesús amoroso, compasivo, que ama a la gente, que ama a la multitud. Ese es un Jesús distinto. Porque note cómo comienza el texto, verso 27. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? ¿Qué dice después su Biblia? Dígalo fuerte. ¿Qué dice después su Biblia? Hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno.
Parece uno de los pasajes más duros del Evangelio. Y note que Jesús le está hablando, no le está hablando a la multitud, no le está hablando a pecadores, no le está hablando a personas que estaban lejos de la iglesia. Todo lo contrario. ¿A quién le está hablando Jesús? A los maestros de la ley y fariseos. Estamos hablando de un grupo de personas que han estudiado las escrituras por años, donde se saben las costumbres, se saben las leyes, se saben prácticamente todo, donde se supone que en la sociedad son las personas más, entre comillas, cercanas a Dios. Claro, en esa sociedad. Y Jesús, cuando va a atacar a alguien, no ataca a la prostituta, no ataca al recaudador de impuestos, no ataca a la persona lejos de Dios, todo lo contrario. Jesús se sobreexalta y se molesta en gran manera contra aquellos que dicen que buscaban de Dios. Y de hecho los llama hipócritas. Es la primera vez que alguien utiliza la palabra hipócrita fuera del contexto de un teatro. En aquel entonces los actores usaban máscaras y cada vez que iban a personificar un personaje distinto se cambiaban la máscara. Y a ese cambio se le llamaba hipocresía. Pero solo se había usado ese término dentro del teatro. Jesús es la primera persona que se atreve a sacar ese texto, esa palabra de fuera del teatro, para darles a entender que lo mismo hacían ellos. ¿Qué hacían ellos? Aparentaban ser, qué sé yo, honestos, rectos, limpios, inmaculados frente a la gente, pero detrás de eso se prestan para sobornos. Era todo lo contrario a lo que mostraban. Tenían una cara frente a la gente y otra cara fuera del contexto religioso. Por eso el tema de esta mañana es cuando los cristianos te defraudan. Cuando los cristianos te defraudan. Hemos escuchado miles de historias de hijos que no quieren venir a la iglesia porque ven a su papá una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. De esposos que no quieren venir a la casa del Señor porque ven a su esposa adorar y salen las fotografías con manos alzadas, pero en casa es otra cosa. Compañeros de trabajo que no quieren saber nada de Dios porque conocieron a un cristiano X. Diga conmigo, no vinieron hoy. Conocieron a un cristiano X en el trabajo que decía ser cristiano, que abría los lunes con la oración, pero que cuando había que hacer negocios bajo la mesa era el primero que se ofrecía. Y por eso la gran mayoría de personas dudan de la existencia de Dios por personas como las que está describiendo Jesús. Ese Jesús tan amoroso, tan compasivo, se sobreexalta con esta clase de personas. Y yo sé que todos en algún punto hemos conocido a alguien así. Y de repente ha causado heridas, ha causado dolor en nuestro corazón. Y nos ha tocado procesar eso. Y de eso queremos hablar cuando los cristianos defraudan. Quiero que hablemos tres cosas específicas que debemos de recordar, tres aspectos importantes con respecto a cuando un cristiano te defrauda. Porque si no te ha defraudado un cristiano, le tengo una mala noticia, en algún punto te va a defraudar. Porque todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Y en algún punto alguien te va a defraudar, un líder, un pastor, una denominación, alguien te va a defraudar. Y tres cosas que hemos de aprender sobre este tema en particular. Lo primero es que algunos dicen conocer a Jesús, no son realmente cristianos. Algunos que dicen conocer a Jesús no son realmente cristianos, y esta es una realidad muy dura de aceptar. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que viene a la casa del Señor con una Biblia bajo el brazo y tiene una Biblia de estudio es realmente cristiano. Hermano, debemos de ser sinceros. Muchos en ocasiones vienen por costumbre, por tradición. Yo he encontrado jóvenes que vienen porque las chicas son bonitas. No vinieron hoy. Pero algunos vienen a la iglesia porque les queda cerca, porque hay aire acondicionado, porque alguien me invitó y se me quedó como costumbre, porque es un bonito ambiente, pero no necesariamente son cristianos. No necesariamente son seguidores de Cristo. De hecho, el libro de Tito, capítulo 1, verso 16, define esta clase de personas como: tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan en su manera de vivir. Y por eso es donde a veces nos llevamos sorpresas dentro de la misma iglesia.
donde vemos a alguien que es cristiano, lo empezamos a tratar y estamos jugando pelota y se le sale una mala palabra. Y uno dice, ¿qué es esto? Y de repente estamos haciendo negocios con ese hermano de la iglesia, no necesariamente de Pan del Cielo, sino tal vez de otra iglesia, y nos damos cuenta que está haciendo cosas medio extrañas. Y uno dice, ¿qué es esto? Creo que todos en algún punto hemos conocido esa señora del barrio que era la gran cristiana y que fue la que hizo las cosas más locas y raras. Porque no todos los que dicen conocer a Jesús son realmente cristianos. Y esto es no todos los que estamos sentados en la iglesia. Yo creo que aquí todos somos cristianos. Ay, Dios, qué amén más tibio. Yo creo que aquí todos somos seguidores de Cristo. Amén, hoy sí. Pero hay muchas personas que van a venir a la iglesia y tal vez inclusive van a ser pasajeros. Se van a subir en el mes de, qué sé yo, en el mes de agosto, y allá por diciembre o noviembre se van a bajar del barco. Es normal. Es normal. De hecho, en todo el evangelio, en todo el caminar de Jesús, Jesús se encontró con varias personas así, que parecía que eran cristianos, pero que no lo eran. Que parecían que seguían a Dios, pero no lo eran. Un ejemplo muy claro es aquel joven rico que se acerca a Jesús diciéndole, dame la lista de cosas para acercarme a Dios. Y Jesús empieza a darle una pequeña lista, pero el muchacho se da cuenta que es muy difícil esto de seguir a Dios. ¿Qué hace el muchacho? Da la media vuelta y se regresa. Claro, Jesús siente pena por él, pero es un ejemplo muy claro. Hay personas que vienen a tantear qué tan difícil es ser cristiano, pero que ni Dios ha cambiado sus corazones, ni han sido transformados, ni ellos quieren ser cambiados. Seamos sinceros. Hemos visto en los años que tengo en el evangelio muchas personas que inclusive, ¿sabe por qué vienen a la iglesia? Por hacer negocio. Porque están emprendiendo algo, venta de cremas, venta de lo que sea, venta de comida, y dicen, bueno, hay un gran mercado en la iglesia, ¿no? ¿Quién te va a decir que no después de un culto glorioso? ¿Quién te va a decir, hermanita, no, mire, cómpreme la crema? ¿Quién te va a decir que no después de que la ves llorando? Hermano, esto yo sé que suena duro, pero hay gente que viene a la iglesia solo por robar. Hemos tenido, gracias a Dios a nosotros nunca nos ha pasado, pero yo recuerdo que en la iglesia anterior se desató una ola de roba carteras. Cuando todo el mundo pasaba, eran otros tiempos, no había COVID, pero cuando todo el mundo pasaba a ser ministrado al altar, habían personas que se quedaban atrás. Y como todas las carteras quedaban desprotegidas, y empezamos a detectar que mucha gente se empezó a quejar de que mi cartera me falta esto, que no está mi celular, que me faltan 500 lempiras. Y entonces empezamos a ver que mientras todos pasaban llorando al altar y levantando las manos, habían personas con pocos valores que se quedaban en la parte de atrás y desprevenidamente tomaban cosas que no les pertenecían. Algunos dicen conocer a Jesús, pero no necesariamente son cristianos. Lo segundo que debemos darnos cuenta con respecto a que cuando los cristianos nos defraudan es que algunos son cristianos, pero no son maduros. Algunas personas con las cuales vamos a tratar son cristianos, pero están en este proceso de maduración y vienen empezando mucho en el camino. De hecho, el libro de Hebreos capítulo 5, acompáñeme usted si es tan amable. Libro de Hebreos capítulo 5, verso 13 y 14. Cuando lo tenga, regáleme un amén, solo para saber que ya llegó. Si usted ve que su vecino no tiene el libro de Hebreos, si está en Facebook, Instagram, TikTok, lo que sea, codéelo santamente y dígale, vamos, busquemos Hebreos capítulo 5, verso 13 y 14. Así describen las escrituras a este segundo grupo de personas que son cristianos, pero no son muy maduros todavía. Verso 13. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. Diga conmigo, maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Hay dentro de la congregación dos grupos muy marcados de personas. Primero están los bebés. ¿Qué toma un bebé? Según el texto, lechita. Y el bebé, según lo que dice el texto, no puede diferenciar todavía lo bueno y lo malo. Le cuesta
por su inocencia, por su falta de experiencia, por su falta de madurez, el bebé es más propenso a equivocarse. Los que son papás pueden decir conmigo amén. Hermano, si usted deja un vaso de vidrio al alcance de un bebé, ¿qué está propenso a pasar? Que lo va a quebrar. Es que es casi inevitable. Usted no va a encontrar un bebé que diga, este vaso parece de una sustancia que se puede llegar a quebrar, vamos a apartarlo de... No, el bebé empieza a jugar con el vaso, lo lanza y cuando menos espera, ¡ay! Se quebró. Porque ese es un bebé. No distingue todavía lo bueno de lo malo. En cambio, a medida que el niño va creciendo, va agarrando experiencia, va aprendiendo, empieza a distinguir que si él mete algo metálico en el tomacorriente, lo va a agarrar la corriente. Ya sea porque papá y mamá se lo enseñaron o porque él aprendió de primera mano, lo hizo en alguna ocasión y se le pararon los pelos y el niño va aprendiendo. Así también tenemos gente dentro de la iglesia. Personas que entregaron su vida a Cristo, pero es que acaban de comenzar. Y por ende, como acaban de comenzar, se van a equivocar. Y a veces nos resentimos, nos enojamos, qué barbaridad, es que ese hermano, mire lo que me dijo. Pues basta ver un poquito su historial. ¿Hace cuánto está en los pies de Cristo? No, hace 3, 4 meses. Hermano, a veces nos ha tocado que hay una discrepancia entre uno y otro miembro de la iglesia y uno apela al más maduro, ¿no? Es como cuando dentro de su casa se pelea su niño grande con su niño pequeño. ¿A quién trata usted de hacer entrar en razón? ¿Al niño grande o al chiquito? Dígalo conmigo, ¿al niño grande o al chiquito? Al grande. Es que es casi de lógica, ¿no? Si se empiezan a pelear el niño grande de 6 años contra el niño de 2 años, ¿a quién va a tratar usted de persuadir, de decirle, trate de tener un poco más de paciencia? Al grande, porque está más grande, entiende más, es más maduro. Lo mismo sucede dentro de la iglesia. Y a veces a nosotros se nos olvida eso. Pensamos que todos estamos en el mismo trayecto o en el mismo nivel de madurez dentro de la iglesia. Y por eso a veces como líderes apelamos a la madurez de los que ya tienen algún tiempo con nosotros. Ahora, no hay nada más frustrante que ver a un maduro haciendo un berrinche. ¿Le ha tocado a usted ver a alguien así? Que hasta uno dice, pero este ya está viejo. Este tiene años de estar con nosotros. ¡Qué barbaridad! Que mire, que no me cuidaron el carro, mire, que me lo parquearon mal. Y uno dice, espérate, pero ¿este cuándo tiene de estar con nosotros? No, hombre, si este está desde el inicio del pan del cielo. ¿Cómo? No hay nada más raro, ¿verdad? Que a veces el hijo mayor empieza a hacer rabietas cuando uno dice, espérate, ¿quién es el mayor aquí? ¿Este o este? Pero a veces se nos olvida que algunos son cristianos, pero van madurando. Y me encanta que el texto dice que los maduros están capacitados, si usted y yo leemos la última parte, para distinguir entre lo bueno y lo malo. Estamos hablando entonces que los cristianos maduros no hacen la típica pregunta de ¿es bueno o no hacer esto? No, es que ellos ya lo saben. Los maduros no preguntan ¿es bueno, hermano, yo puedo tomarme unas copitas en la reunión de la empresa? Esa clase de pregunta la hacen los inmaduros, los que vienen empezando, porque necesitan orientación, necesitan ayuda. Pero los maduros no andan pensando hermano, ¿es bueno o no es bueno dar el diezmo? No, es que ellos ya saben. Los maduros no empiezan a preguntar hermano, esa película nueva que salió, que es cierto, es 8X, pero ¿es bueno o no es bueno verla? No, los maduros no preguntan esas cosas. Un inmaduro sí. Un inmaduro tiene esa clase de preguntas y es normal. Pero los maduros, dice el texto, ya pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Y es que esto lo vemos hasta con nuestros hijos, hermano. A medida que ellos van creciendo, pueden tener un poquito más de razonamiento, ¿no? Y uno hasta va confiando más en ellos. No es lo mismo un niño de 8 años que un muchacho de 18 años. Uno ya asume que tiene cierto crecimiento. Y a veces nos resentimos con hermanos que son inmaduros dentro de la iglesia. ¿Conoce usted alguno? Si está a la par de él, no lo voltee a ver porque es inmaduro, se le va a resentir. Pero tenemos que tener un poco de paciencia con algunos hermanos de la iglesia, porque son inmaduros. Y no es porque ellos quieran ser inmaduros, es por su naturaleza que vienen empezando.
La tercera aspecto importante sobre cuándo nos defraudan los cristianos. Lo primero es que algunos, honestamente, ni siquiera son cristianos. Lo segundo es que algunos sí son cristianos, pero vienen empezando, no están en el nivel óptimo de madurez. Y lo tercero es que algunos son cristianos, están madurando y aún así van a cometer errores. Esa es tal vez la que más nos cuesta asimilar a todos. Personas que son cristianas, que tienen tiempo en el evangelio, que en teoría están en un nivel de madurez, pero aún así cometen errores. Y es donde nosotros decimos: pero este hermano tiene 4 o 5 años de venir a la iglesia y me dijo esto, o me dijo esto otro, o está enojado conmigo, o me hizo mala cara, o no me saludó. ¿Por qué? Debemos darnos cuenta que todos, sin importar el nivel eclesiástico que tengamos o el nivel de madurez que tengamos, estamos propensos a cometer errores. Diga conmigo: dígalo fuerte, yo me puedo equivocar. Mira a la persona que tiene a la par y dígale: tú te puedes equivocar. Es algo normal. Ahora, seamos sinceros, hay momentos que duelen. Hay momentos que duelen, donde dicen algo de nosotros, hablan mal de nosotros, y uno dice: pero fue el líder, fue mi pastor, fue mi pastora, fue mi coordinador, fue mi compañero de ministerio. Y eso nos duele. Y hay personas que lastimosamente han dejado de asistir a la iglesia por un comentario, por algo que se dijo, por algo que no se hizo, por una mala mirada de alguien que admirábamos, alguien que lo teníamos, si somos sinceros, en un pedestal, y que luego esa persona en un mal día hizo un comentario fuera de lugar, nos lastimó y dijimos: no quiero saber nada más de la iglesia. ¿Qué pasa cuando no somos nosotros los que nos hemos molestado, sino que somos nosotros los que cometemos el error? ¿Qué pasa cuando usted y yo estábamos comentando algo con el hermano y sin querer decimos: es que fulanito de tal es así, 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 y esa persona viene entrando por el pasillo? Algo que suele suceder es que cuando nos quedamos nosotros cortos, cuando nosotros somos los de el error, culpamos nuestras circunstancias. Es que, hermano, usted no me entiende. Mire lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo. Si usted supiera todo lo que yo he tenido que pasar esta semana o este mes. Y buscamos excusas. Cuando nosotros somos los que ofendemos, cuando nosotros nos quedamos cortos, nosotros buscamos una explicación en las circunstancias que estoy viviendo. Es que, hermano, mire, no me ha ido bien en el trabajo y por eso ando de mal humor, pero trate de entenderme, por favor. Yo no soy así, usted me conoce. Pero ¿qué pasa cuando es otra persona la que comete un error? Cuando alguien más se queda corto. ¿Qué solemos hacer la gran mayoría de nosotros? Es que culpamos su carácter. Es que ese así es. Es que esa hermana, yo ya la conozco, ella siempre es así. ¿Ve cómo en ocasiones nos parecemos un poco a los fariseos? Porque los fariseos eran así, no trataban sus asuntos, pero sí les gustaba tratar los asuntos de otros. No les gustaba examinarse a ellos mismos, pero sí consideraban que tenían el nivel espiritual para vertir un juicio sobre otras personas. Y todos en algún punto tenemos que autoexaminarnos, porque muchos hemos caído en ese error donde no me examino yo. Cuando me toca examinarme a mí, soy muy bajito y muy leve y muy tranquilo. No, Sergio, tranquilo, es que somos humanos, Sergito. Pero cuando trata de examinar a otra persona, tiramos todo el peso de la ley. No, enjuícienlo, encarcélenlo, ese nunca va a cambiar. Y cuando se trata de Sergio, no, es que miren, estaba teniendo un mal día. Salmo 103, verso 14. Acompáñenme al Salmo 103, verso 14. Salmo 103, verso 14. Todos estamos propensos a cometer un error, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Polvo. Nos podemos equivocar, somos de carne y hueso. Y esto nos debería traer un poquito más de empatía uno con otro.
de saber que somos seres humanos, que nos podemos equivocar. No importa si usted tiene 10, 15, 20, 30 años en el evangelio, usted puede cometer un error, yo puedo cometer un error. Y Dios lo sabe, porque somos pecadores en busca de redención. Dios no espera que usted y yo seamos perfectos, sino entonces ¿qué necesidad hubiera de la figura de Jesucristo? Si usted y yo fuéramos perfectos, no necesitáramos un Salvador, no necesitáramos que el mismo Hijo de Dios viniera a la tierra, muriera por nosotros y nos limpiara de nuestros pecados. Dios lo sabe, pero a veces a nosotros se nos olvida que somos solamente polvo. Ahora, yo no quiero minimizar, porque sí hay ocasiones donde algunas personas dentro de la misma iglesia han hecho cosas horribles. Y hoy más que nunca, no sé si es por el boom de los medios, pero hoy se está dando cosas increíbles. Pastores que van presos por malversación de fondos, por abuso hacia uno de sus feligreses, líderes que caen, qué sé yo, enredados en cosas fuera del lugar, y que uno las ve y uno dice, eso daña la imagen o la credibilidad de la iglesia. Y yo no le estoy tratando de decir de que simplemente diga, no, es que mire, de mí abusaron, hablaron feo y voy a minimizar eso. No, yo no quiero que minimicemos lo que nos hicieron. Lo que sí quiero es que entendamos que todos estamos propensos a equivocarnos. El hecho de que alguien tenga un micrófono en la mano y que esté compartiendo el mensaje no quiere decir que no se puede equivocar. Yo me puedo equivocar, su pastor se puede equivocar, su líder de, qué sé yo, de coordinación se puede equivocar. Todos podemos equivocarnos, porque solamente somos polvo. De hecho, hay una historia del libro de Hechos, capítulo 13, donde Pablo está entrando a una ciudad nueva. Pero en esta ciudad nueva hay un grupo de mujeres muy influyentes que no quieren escuchar el mensaje de Pablo. De hecho, incitan a toda la ciudad no solo a sacarlos, sino literalmente expulsarlos. Cuando Pablo cae fuera de la ciudad, dice el libro de Hechos capítulo 13, ¿sabe lo que hace el apóstol Pablo? Se sacude las sandalias, se sacude el polvo de sus pies y sigue a la siguiente ciudad. Eso nos enseña una tremenda verdad. Cuando alguien se equivoque contra ti, cuando alguien que en teoría profesa una fe te dañe, te hiera, te diga algo, tenemos que ser como el apóstol Pablo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Se sacudió sus sandalias, se sacudió el polvo y siguió adelante. Algunos seguimos todavía bregando con situaciones que pasaron hace 5 años, hace 6 años, y todavía las recuerdo, y todavía define mi estado de ánimo, y todavía define qué sé yo, mi espiritualidad, mis ganas de venir a la iglesia. Es que lo que dijeron hace 5 años, lo que dijeron hace 6 años, lo que me hicieron a mí en la otra iglesia, y tal vez inclusive hasta estás en otra iglesia ya por esa misma situación, y seguimos conectados a eso del pasado. No lo quiero minimizar, porque sé que hay cosas que son muy dolorosas, cosas que uno recuerda. ¿No será momento de sacudirse el polvo de nuestras sandalias y decir, es tiempo de seguir adelante? Si has perdido la fe en Jesús por culpa de la gente, tal vez tu fe esté en las personas cuando debería de estar puesta en Jesús. Si hemos dejado de creerle a Dios, si hemos estado empezando a dudar de Dios, ¿no será que por un momento quitamos nuestra mirada de Jesús y la pusimos en alguien? La pusimos en un pastor, una pastora, un líder, un hermano de la iglesia, un esposo, una esposa, un amigo, y esa persona nos defraudó y decimos, no, Dios no funciona, la iglesia no sirve, abandono el evangelio. ¿No será que quitamos sin querer nuestra vista del autor y consumador de nuestra fe y la pusimos en alguien más? Jesús tiene cero tolerancia para la hipocresía. Él tiene gracia ilimitada para un pecador que necesita perdón. Y basta verlo en los evangelios. Jesús, cuando se trataba de una prostituta, de un recaudador de impuestos, de alguien que reconocía que necesitaba perdón, extendía sus manos y le decía, Zaqueo, baja de ahí porque hoy voy a ir a tu casa. ¿Qué era lo que tanto molestaba a Jesús de los fariseos? Que ellos no reconocían su condición. Ellos decían, no, nosotros no necesitamos redención ni perdón, nosotros necesitamos juzgar a los demás. Y eso era lo que tanto molestaba a Jesús. Jesús prefiere un pecador que diga necesito redención, que un justo entre comillas que diga yo no necesito a Dios.
Y algunos tal vez hemos caído en ese error. Pasarnos más del lado de los fariseos. No, yo tengo cierto tiempo en el evangelio, ya me sé algunos versículos, entonces puedo juzgar a mi compañero de trabajo, a mi familiar que no conoce nada de Dios. Mira ese que perdido anda vos, mira aquella. Dios no quiere nada con ella. Y algunos sin querer podemos estar del lado de los fariseos. Dios nos libre. Prefiero que todos seamos pecadores, que reconocemos que nos equivocamos a montones, pero que aquí estamos una vez más buscando misericordia y perdón. Padre, esta mañana queremos orar, porque tal vez algunos de nosotros estamos en esa categoría donde personas nos han lastimado, nos han herido, han dicho